Muy bien, alumnos, vamos a empezar con nuestra clase de álgebra. El tema se llama expresiones algebraicas. Esto es para el cuarto grado de primaria. Expresiones algebraicas, alumnos. Muy bien. En primer lugar, y antes de decir que es una expresión algebraica, vamos a definir, vamos a decir que es un término algebraico. Es la unidad mínima de una expresión algebraica. Muy bien, alumnos, para poder entender este tema, miren acá ese esquema que está ahí en su pantalla. ¿Sí? Sus elementos son, dice, menos 13, x elevado a 7, y elevado a 5. Así se lee esto, ¿sí? Alumnos, una expresión algebraica no es nada más y nada menos que letras con números. Ahora en álgebra vamos a dejar de utilizar solamente números y empezar a utilizar letras. Ustedes saben que las letras, las variables, ¿no? Sí, las variables, las letras, representan números. Solamente que no sabes cuánto vale. Es como una incógnita, ¿no? Muy bien, alumnos, muy bien. Por ejemplo, observen este término algebraico. Se lee menos 13 x elevado a 7 por y elevado a 5. Alumnos, el número que está primerito a la izquierda de todo, que en este caso es menos 13, ¿no? Claro, profesor, es un número negativo, el menos 13. Se llama coeficiente. Alumnos, los numeritos que están arriba de las letras, de las variables, se llaman exponentes, profesor. Acá las letras son la X y la y los numeritos que están arriba son el 7 y el 5 respectivamente, ¿no? El 7 para la X y la Y, el 5 para la Y, el exponente, ¿no? Muy bien. Alumnos, ahora, las variables, ya le dije, son las letras, ¿no? X y Y, o Y, ustedes le dicen Y, ¿no? Muy bien. Alumnos, ahora observen este círculo. ¿Cómo se llama todo lo que está dentro del círculo? Se llama parte literal. ¿Qué cosa es? Las variables con todo y sus exponentes, con todo y sus numeritos. Ya saben que los exponentes son los numeritos que están arriba de las variables, de las letras. Muy bien, entonces la parte literal, ¿qué cosa es? De un término algebraico, es todo esto. Todo lo que no sea el coeficiente. Ya saben que el coeficiente es el número que está a la izquierda, ¿no? Muy bien, alumnos. Siguiente. Ahora sí, expresión algebraica. Es un conjunto de términos algebraicos unidos por operaciones de adición y sustracción, o sea, por suma y resta. Observen acá, alumnos. Menos 13x a la 7, y a la 5, más 8x al cubo, por y, menos 14x a la 5. Muy bien, eso es un trabalengua, ¿no? Muy bien. Alumnos, acá dice que están separados por operaciones de adición y sustracción. O sea, profesor, acá hay un menos, un más y otro menos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuántos términos algebraicos hay, profesor? Hay tres. Una, dos, tres, con todo y su signo. ¿Cuáles serían los términos algebraicos, alumnos? Separa, pues. Separa, y ya sabes cómo se separa, ¿no? Con los menos y los más, con las sumas y las restas. A ver, sepáralos. Profesor, el primer término sería menos 13x a la 7 y a la 5. Ahí está. ¿Cuál sería el otro término, profesor? Más 8 con todo y su signo, pero más 8, así, es lo mismo que 8 simplemente. Muy bien. ¿Y cómo sería el siguiente término, profesor? Menos 14x a la 5. Muy bien. Este tema, alumnos, ya no es tan fácil, ¿sí? Cualquier duda que ustedes tengan, me la preguntan por Zoom. Muy bien, alumnos, estos son los tres términos, los que están separados por sumas y restas. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los coeficientes? ¿Qué eran los coeficientes? Alumnos, los coeficientes, ya te expliqué qué cosa eran, los números que están a la izquierda de las letras. Muy bien, profesor, acá los números que están a la izquierda de las letras, o antes de las letras, profesor, son el menos 13, el 8 y el menos 14. Ah, ya, profesor, entonces, esos son los coeficientes. Menos 13, 8 y menos 14. Muy bien. ¿Cuáles son las variables, profesor? Las variables son las letras, la X y la Y. Muy bien. Muy bien, alumnos. ¿Y cuáles serían los exponentes? ¿Se acuerdan, profesor? Acá los exponentes son esos numeritos que están arriba, profesor. Acá el 7 y el 5 son los exponentes. Profesor, acá el 3. Profesor, acá no hay exponente. Claro, cuando no hay, se sobreentiende que va uno, ¿sí? Bueno, eso ya lo veremos a profundidad luego. ¿Y acá cuál sería el exponente, profesor? El 5. El 5 es el numerito que está arriba de la X. Eso se llama exponente. Muy bien. Muy bien, alumnos. Siguiente. Construcción de un término algebraico, alumnos. Lean con mucha atención lo que dice ahí. El coeficiente es un número que va adelante, a la izquierda. ¿Se acuerdan justamente lo que yo les digo? De las variables, de las letras.
Muy bien, la parte literal son las variables con sus exponentes, ¿no? Las letras con sus respectivos numeritos que van arriba. Muy bien, alumnos, un ejemplo, construir un término algebraico cuyo coeficiente sea 5. Muy bien, alumnos, dice cuyo coeficiente sea 5. Allá, profesor, el 5 va a la izquierda, que es el coeficiente, o va antes. Sus variables, profesor, son A y B, profesor. A y B son las letras, las variables, las incógnitas. Muy bien. Profesor, y dice, y sus exponentes son 6 y 4 respectivamente. ¿Qué significa eso, profesor? Profesor, como dice respectivamente, significa que el 6 con el A, ¿no? Y el B con el 4. Sí, profesor, muy bien. Allá, profesor, entonces el exponente de A es 6. ¿Qué era el exponente? Era el numerito que iba arriba. Y el exponente de B, profesor, sería 4. El numerito que va arriba de B es 4. Muy bien, alumnos. Y con esto creo que ya podemos empezar con nuestros ejercicios, alumnos. Muy bien. Ejercicio número 1, alumnos. Dado el término algebraico, menos 9x elevado a 7, y elevado a 3, ¿sí? Completa. Alumnos, ¿sí? Esto sirve para que me puedan entender mucho mejor lo que les acabo de explicar. Muy bien. Alumnos, en primer lugar, ¿cuál es el coeficiente aquí? Profesor, era el número que estaba a la izquierda. Profesor, es el menos 9, ¿no? Profesor, es el 9. No, es el menos 9, porque es un número negativo, acá dice. Muy bien. Profesor, los exponentes eran los numeritos que iban arriba de las variables. ¿Cuáles son los numeritos que van arriba de las variables, profesor? El primer numerito que está arriba de la X es el 7. El exponente de la X es el 7. Profesor, y el exponente de la letra Y es 3. Entonces los exponentes son 7 y 3. Las variables, profesor, las variables son las letras. Profesor, acá hay dos letras. La letra X y la letra Y. Muy bien. Profesor, ¿la parte literal qué cosa era? Ah, ya. La parte literal era las letras con sus respectivos exponentes. Todo, excepto el coeficiente. O sea, profesor, no entiendo. Ah, ya. Las letras con sus exponentes, profesor. X a la 7 y a la 3. O sea, todo menos el menos 9, ¿no? Que el menos 9 es el coeficiente. Ah, ya, profesor. Entonces, la parte literal de este término algebraico es x a la 7 por y a la 3. Muy bien, alumnos. Muy bien. Y con eso ya tenemos este pequeño ejercicio resuelto. Muy bien. Siguiente ejercicio, alumnos. Ejercicio número 2. Igualito, dado el término algebraico 33a elevado a 4b elevado a 1. Sí, porque acá, profesor, ¿por qué dice b elevado a 1 si es b? Allá, cuando tú veas una letra sin exponente, el exponente es 1. Le pones un 1 arriba. Muy bien. Pero no se lo voy a poner, alumnos, para que ustedes se den cuenta. Alumnos, ¿cuál sería el coeficiente? Profesor, el coeficiente es el número que está a la izquierda, el 33. Profesor, los exponentes, profesor, el exponente de la A, el número que está arriba de la A, es el 4. Profesor, el exponente de la B, profesor, usted dijo que era 1. Claro, porque acá es como si fuera B a la 1, ¿no? Ah, ya, profesor. Entonces no es que no hay exponente, sino que no está escrito, pero sí hay. El exponente es 1. Muy bien. Profesor, las variables son las letras. Profesor, las letras son la A y la B. Muy bien. ¿Y la parte literal? ¿Cuál sería la parte literal, profesor? La parte literal es todo menos el 33. Muy bien. Todo menos el coeficiente que es el 33. Ah, ya, profesor. A a la 4 por B a la 6. Esto se lee A elevado a 4, ¿sí? No se lee A4, se lee A elevado a 4. Y la B, ¿no? Que está solita. Muy bien, alumnos. Recuerden, la parte literal es las variables con sus respectivos exponentes. Las letras con sus respectivos numeritos que tienen arriba. Eso es la parte literal, queridos alumnos. Muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Completa según la expresión algebraica. EA significa expresión algebraica, alumnos. Muy bien. Ah, ya. Profesor, esto ya no es un término, es una expresión algebraica, porque son varios términos. Profesor, ¿cuáles serían los coeficientes, profesor? Los números que están a la izquierda, profesor. El primero sería acá. Este sería el primer término, ¿no? Sí, profesor, ese es el primer término. ¿Y cuál es su coeficiente, profesor? Es el 3. ¿Cuál sería el otro coeficiente, profesor? El número que está a la izquierda, el menos 7. Y el otro, profesor, sería el 15, ¿no? Claro. Muy bien, alumnos. Y esos serían los coeficientes.
¿Cuáles serían los exponentes, alumnos? Profesor, los exponentes son los numeritos. Muy bien. ¿Cuáles son los numeritos? Profesor, acá el 3 y el 4. El 3, el 4. ¿Qué más, profesor? Acá el 2, ¿no? El 2. Profesor, y acá no hay exponente. Cuando no había, ¿qué tenías que hacer, profesor? Completarle con 1. Muy bien, entonces acá es 1. Muy bien. ¿Cuáles son los otros exponentes, profesor? Acá los numeritos son el 8 y el 7, ¿no? Separados con punto y coma, alumnos. Muy bien. Ahí está. Muy bien, profesor, las variables, profesor, ese es facilito, las letras, la X y la Y, nada más. La parte literal, alumnos, acá hay 3 términos algebraicos, entonces hay 3 partes literales. Cada término tiene su propia parte literal por separado. Ah, ya, profesor, este es el primer término. ¿Cuál es la parte literal? Profesor, de esto que usted acá ha resaltado, sería X elevado a 3, Y elevado a 4. Muy bien. Ahí está. Profesor, del siguiente, profesor, este es el siguiente término algebraico, profesor, sería x al cuadrado y, ¿no? Claro. Todo menos, exceptuando el menos 7. Muy bien. Esta es la parte literal. Muy bien. Alumnos, ¿cuál es la parte literal de este término algebraico, profesor? Todo menos el 15. O sea, profesor, la variable x, ¿sí? La variable x con su respectivo exponente que es 8 y la variable y con su respectivo exponente que es 7. O sea, profesor, sin el 15, ¿no? Exactamente, eso es lo que vengo diciendo, alumnos. Sin el coeficiente. Muy bien, queridos alumnos. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 4, igualito completa, ¿no? Según la expresión algebraica. Alumnos, rapidito, ¿cuáles son los coeficientes, profesor? Los coeficientes son los números que están a la izquierda. Profesor, sería el 12, el menos 5 y el 9, ¿no? Profesor, los exponentes. Allá, profesor, el 3, el 4, el 1. Profesor, ¿por qué 1? Porque acá es como si fuera 1. Cuando no tiene exponente, el exponente es 1. Muy bien. Está sobreentendido, se dice. Muy bien, profesor. Y acá b al cuadrado, ¿no? Es 2. Muy bien. Alumnos, ¿cuál sería el otro exponente? Perdón, los otros exponentes, profesor. El 5, que es el exponente del A, y el 7, que es el exponente del B. ¿Qué eran los exponentes? Los numeritos que están arriba. No confundir exponente con coeficiente, alumnos, ¿ya? Muy bien. Las variables, profesor. Profesor, acá las letras ya no son la X ni la Y, sino son la A y la B. Esas son las variables. Muy bien. ¿Cuál es la parte literal? Profesor, la parte literal. ¿Cuál sería? Las partes literales, mejor dicho. Profesor, en el primer término algebraico que es la parte literal sería a a la 3, b a la 4, ¿no? A ver, a a la 3, b a la 4. Muy bien, en el siguiente, alumnos, profesor, acá en este término algebraico sería a b al cuadrado, ¿no? A b elevado a 2. Muy bien, elevado se lee, ¿no? El exponente se lee elevado a. Muy bien, alumnos, ¿cuál sería la parte literal ahí, profesor? Sería la variable a con su respectivo exponente que es 5, la variable b con su respectivo exponente que es 7. Nada más. O sea, profesor, todo menos el 9. Muy bien, queridos alumnos. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 5 dice, calcula la suma de coeficientes de la expresión algebraica. Muy bien, alumnos, muy bien. Alumnos, alumnos, alumnos. ¿Cuáles son, en primer lugar, los coeficientes? Profesor, acá, en este primer término algebraico, el coeficiente es 4. Muy bien. Más. Profesor, acá, profesor, mire, acá no hay coeficiente. Si hay coeficiente. Cuando tú veas un menos y que hay sin coeficiente, siempre rellénalo con unos. ¿Te acuerdas que cuando, por ejemplo, acá el b no tiene exponente, tú le ponías un 1? Cuando no hay coeficiente, tú le pones un 1 también. Es la misma idea. Allá, profesor, entonces sería menos 1. Claro, porque acá hay un menos, ¿no? Bueno, y ese 1 le borras. Muy bien. Entonces, el segundo coeficiente sería menos 1. Muy bien. ¿Cuál sería el otro coeficiente, profesor? El más 2, ¿no? O simplemente 2. Muy bien. Alumnos, ¿y ese menos 3 que está solito?
También es un coeficiente, pero por supuesto que sí, ¿sí? Que no tiene variables, ¿no? No, profesor, el 3 no está con las variables, no está con las letras. Se llama término independiente, alumnos. Muy bien. Ahora sí, profesor, ya podemos realizar esto. Alumnos, 4 más menos 1. Profesor, acá, allá, lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Como ambos tienen signos diferentes y se están sumando, se restan. 4 menos 1 es 3 y se le pone el signo del mayor, ¿se acuerdan? Sí, profesor. Más 3 o simplemente 3. Más 2 y menos 3. Alumnos, 3 más 2, 5 menos 3, 2. Y esa sería la respuesta. Muy bien. Alumnos, 3 más 2, 5 menos 3 es 2. Creo que es innecesario hacerlo. Muy bien, queridos alumnos. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 6, alumnos, ya para finalizar con nuestra clase de álgebra. Dice, igualmente, calcula la suma de coeficientes de la expresión algebraica. Muy bien. Alumnos, ¿cuál es el primer coeficiente, profesor? Es el 5, ¿no? Muy bien. Más. Profesor, acá no hay coeficiente tampoco, pero usted dijo que le pusiéramos 1. Así es, le ponemos 1. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, bueno, acá y el 1 de acá lo borramos. Profesor, ¿y el otro coeficiente, profesor, cuál es? Menos 14, ¿no? Claro. Muy bien. Profesor, 5 más 1, profesor, es 6. Y menos 14. Alumnos, ¿cuánto es 6 menos 14? Profesor, ambos tienen signos diferentes, se restan. 14 menos 6, profesor, es 8. Pero, profesor, se le pone el signo del mayor y el mayor es negativo. Menos 8 sería. Muy bien, queridos alumnos, muy bien. Y con eso creo que ya podemos concluir con nuestra hermosa clase de álgebra, alumnos. Yo sé que ha estado un poquito difícil, pero para eso quiero que ustedes, si tienen alguna duda, me pregunten por Zoom. Muchas gracias por su atención, alumnos. Nos vemos en la próxima clase.